El estrangulador de Tacuba, el monstruo que mataba mujeres y las enterraba en el jardín. En el barrio de Tacuba, en la zona poniente de la Ciudad de México, las casas viejas se apretaban unas contra otras como si tuvieran miedo de caerse a pedazos. Las fachadas descascaradas, los cables colgando, los puestos de quesadillas en las esquinas y el olor a gasolina mezclado con tortillas recién hechas formaban parte de la rutina de quienes, cada mañana, salían a trabajar antes de que el sol se asomara entre el smog. Allí, entre calles estrechas y jardines descuidados, empezó a correr un rumor que al principio nadie quiso creer. Alguien estaba matando mujeres y enterrándolas en los patios de las casas, tan cerca de la superficie que cuando llovía la tierra parecía respirar. Antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal y a dejar en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. Tu comentario y tu like ayudan a que podamos seguir contando estos casos que muchas veces quedan en el olvido, escondidos entre expedientes empolvados y notas viejas de periódico. Ahora sí, volvamos a Tacuba, a aquellas noches en que el miedo empezó a crecer como hierba mala en los jardines. La primera vez que se escuchó el nombre de El Estrangulador de Tacuba fue en una nota pequeña, perdida en la sección de policíacas de un periódico capitalino. Decía algo simple, casi frío. Localizan el cuerpo de una mujer de aproximadamente 30 años en el patio trasero de una vivienda abandonada. Presenta signos de estrangulamiento. No hay detenidos. Para la mayoría, fue una noticia más en un mar de violencia cotidiana. Para Julia, en cambio, fue como si alguien hubiera tocado a la puerta de su miedo. Hacía 3 días que su hermana menor, Mariela, no regresaba a casa. Julia trabajaba como empleada de limpieza en un pequeño edificio de oficinas sobre Marina Nacional. Todos los días tomaba el microbús en Tacuba, cruzaba la calzada México-Tacuba y con su bolsa de mandado llena de productos de limpieza, subía las escaleras de mármol que tanto le gustaban porque, aunque ella no lo decía en voz alta, le recordaban que existía otro mundo más ordenado, más limpio, donde la gente no vivía con goteras en el techo ni con la preocupación de que un hijo no regresara. Ese lunes, mientras trapeaba el pasillo del 3er piso, escuchó a 2 secretarias comentando la noticia. «Dicen que fue por Tacuba», murmuró una con tono de morbo. «Ay, no me digas, por allá vive la muchacha que limpia», respondió la otra, mirando de reojo a Julia. «Sí, ¿verdad, Julia?» Julia apretó más fuerte el palo del trapeador. «Sí, señora, por allá», contestó, tratando de que no le temblara la voz. «Qué horror, ¿no?», siguió la secretaria. «Por eso yo digo que una como mujer no debe andar sola en la noche». Luego se quejan. No dijo nada. ¿Qué podía responder? Que su hermana Mariela salía de madrugada porque trabajaba en una panadería que abría a las 4 de la mañana. Que si la pensión alcanzara, ninguna de las 2 tendría que caminar a oscuras hasta el paradero. Que no era cuestión de no andar sola, sino de vivir en un país donde el peligro la seguía a una incluso de día. Guardó silencio, tragándose la rabia, y terminó de trapear. Ese mismo día, al salir del trabajo, Julia fue directamente a la agencia del Ministerio Público de Azcapotzalco. Llevaba en la bolsa una foto de Mariela, cabello negro lacio, sonrisa chueca, uniforme blanco de panadería. El edificio olía a sudor y papel viejo. En la sala de espera, varias mujeres aguardaban con carpetas en las manos, unas con cara de cansancio, otras con los ojos hinchados de tanto llorar. Julia se sentó y esperó su turno. «Siguiente», gritó un policía gordo detrás de un escritorio. Julia se levantó. «Buenas tardes. Vengo a denunciar la desaparición de mi hermana», dijo entregando la foto. El hombre la miró apenas y se recargó en la silla. «¿Cuántos años tiene?» «22». «¿Cuándo fue la última vez que la vio?» «El viernes, en la mañana».
Salió a trabajar y ya no regresó. El policía chasqueó la lengua. Señorita, apenas es lunes. A lo mejor se fue con el novio. Ya ve cómo son los chamacos. Además, para levantar la denuncia por desaparición, tienen que pasar 72 horas. ¡Pero ya pasaron!, insistió Julia, con un hilo de desesperación en la voz. El viernes, el sábado, el domingo, ya son más de 3 días. Él revisó un papel, como si hiciera un cálculo complicado. Bueno, la podemos registrar como no localización, pero eso no quiere decir que vayamos a mandar patrullas a buscarla, ¿eh? Soltó con una media sonrisa cansada. Déjeme sus datos y si aparece le hablamos. Julia salió de ahí con un papel arrugado y una sensación de vacío en el pecho. En la esquina, se recargó contra una pared y se permitió llorar unos segundos, solo los suficientes para poder volver a respirar. Después guardó el documento en la bolsa junto a la foto de Mariela y caminó hacia el paradero. Mientras subía al microbús, miró por la ventana el cielo gris de la ciudad y pensó que, si algo malo le había pasado a su hermana, nadie más que ella iba a mover un dedo. Esa noche, en la vecindad donde vivía, los rumores corrían más rápido que el agua por las canaletas cuando llovía. Doña Chayo, la señora de la tienda, comentaba en voz baja con otra vecina. Dicen que encontraron a una muchacha muerta en un jardín, allá por Tacuba, susurró, señalando hacia la calle como si el peligro pudiera escucharla. Que estaba como enterrada de medio cuerpo. Ay, Chayo. Ya no digas, contestó la otra. Mira que aquí hay puras muchachas que salen de madrugada. Luego una ya no duerme. Julia escuchó desde la puerta de su cuarto, apretando los dientes. Entró, cerró y se sentó en la cama. Sacó la foto de Mariela y la puso sobre la mesa, junto a una pequeña veladora barata. No te voy a dejar sola, hermanita, murmuró. Aunque ellos no hagan nada, yo sí te voy a encontrar. Los días siguientes fueron una mezcla de agotamiento y búsqueda. Julia pegó hojas con la foto de Mariela en los postes, fue a la panadería donde trabajaba su hermana y habló con el dueño, quien solo atinó a decir que seguro se fue por su propia voluntad, porque no quería problemas. Preguntó a vecinos, a choferes de micro, a señoras que vendían tamales en la esquina. Nadie decía haber visto nada, nadie, hasta que una muchacha de la vecindad, Leti, se acercó una tarde. «Oye, Julia», dijo, jugueteando nerviosa con una bolsa de plástico. «No sé si sirva de algo, pero el viernes en la madrugada yo vi a Mariela en la esquina de Lauro Aguirre. Iba con un señor». «¿Qué señor?» Julia sintió que el corazón se le iba a salir. No lo conocía. Leti frunció el ceño. Era alto, blanco, como de oficina, traía camisa y un saco oscuro. La verdad pensé que era alguien que le había dado aventón, porque él abrió la puerta del coche por ella. Era un carro viejo, de esos sedanes que ya casi no se ven, color verde botella. Julia sintió un escalofrío. Mariela nunca hablaba con extraños. Siempre le decía que le daba miedo. ¿Te vieron? No creo. Yo iba del otro lado de la calle, escondida porque mi mamá no sabe que a veces me voy con el novio, admitió bajando la mirada. Por eso no dije nada, me dio pena. No te preocupes, Julia respiró hondo. Gracias por decírmelo. Esa noche, cuando la noticia del cuerpo encontrado en un jardín de Tacuba se repitió en la televisión, Julia sintió que el aire del cuarto se volvía pesado. El reportero hablaba frente a una casa vieja, con un pequeño jardín frontal cercado por una reja de hierro oxidado. Se veían policías entrando y saliendo y una sábana blanca extendida en el suelo. El hallazgo se realizó gracias a los vecinos, quienes reportaron un olor fétido que salía del jardín de la vivienda, decía el reportero. La casa había sido rentada recientemente por un hombre del que poco se sabe. Julia se acercó más a la pantalla.
La calle le resultaba familiar. El ángulo de la banqueta, el poste con un anuncio de renta. «Esa es la calle de Lauro Aguirre», susurró, sintiendo cómo se le erizaba la piel. «Es la esquina donde Leti vio a Mariela». A la mañana siguiente, decidió ir hasta allá. Caminó desde su casa, siguiendo las calles que conocía de memoria: Salvador Díaz Mirón, Golfo de México, hasta llegar a la zona de casas antiguas con pequeños jardines delanteros. El lugar del crimen estaba acordonado con cinta amarilla. Había patrullas y curiosos. Julia se mezcló entre la gente tratando de ver algo más. «Dicen que el tipo vivía solo», comentaba una señora, «que entraban mujeres, pero nadie las veía salir. Yo nada más escuchaba ruidos en la noche», agregó otra, «como si arrastrara algo pesado». Julia sintió que las piernas le temblaban. En ese momento, un policía joven, con cara de no haber dormido, se acercó para dispersar a los curiosos. «A ver, circulen, no hay nada que ver», dijo. Julia lo tomó del brazo, impulsada por una mezcla de desesperación y coraje. «Oficial, por favor, mi hermana está desaparecida. Tengo miedo de que sea ella», dijo mostrando la foto de Mariela. El policía la miró con incomodidad. «No puedo darle información, señora». «Ni siquiera le he dado el nombre», reclamó Julia. «Nada más quiero saber si la persona que encontraron es mi hermana». Él suspiró, mirando alrededor para asegurarse de que su superior no lo escuchaba. «Mire, todavía no identifican a la víctima. Tiene que ir al CEMEFO de Azcapotzalco y preguntar allá», dijo bajando la voz. «Pero...» hizo una pausa. «Le sugiero que vaya pronto». Julia entendió el mensaje. El servicio médico forense era un edificio frío, con paredes blancas y olor a cloro. Le pidieron que esperara en una sala pequeña, donde una trabajadora social, con cara cansada pero amable, le explicó el procedimiento. «Le vamos a enseñar unas fotografías, señora», dijo. «Si en alguna reconoce a su familiar, nos lo indica». Julia asintió. Sus manos temblaban. Le mostraron varias imágenes impresas en papel, todas en blanco y negro, para disminuir el impacto, según dijeron. Pero el impacto estaba ahí, en cada trazo borroso, en cada rostro lastimado. Cuando vio la cuarta foto, sintió que el mundo se le venía encima. Era Mariela, el cabello revuelto, el cuello con marcas moradas, los ojos cerrados para siempre. «Es ella», susurró la voz rota. «Es mi hermana». La trabajadora social le puso una mano en el hombro. «Lo siento mucho». Julia no recordaría con claridad qué pasó en los siguientes minutos. Solo recordaba escuchar palabras como estrangulamiento, signos de violencia y investigación en curso. Lo que sí se le quedó grabado fue la frase que soltó un agente del Ministerio Público, con un tono casi burocrático. «Mire, señora, vamos a hacer todo lo posible, pero estos casos son complicados. A veces nunca se encuentra al responsable». Esa frase, lejos de derrotarla, encendió algo dentro de ella, una mezcla de rabia y determinación. «Entonces yo lo voy a encontrar», pensó, apretando los puños mientras salía del CEMEFO. «Si la justicia no llega por su cuenta, la voy a empujar yo». A partir de ese día, el nombre del estrangulador de Tacuba comenzó a tomar forma en los noticieros y en las conversaciones del barrio. Los medios hablaban de un posible asesino serial, de un hombre discreto que pasaba desapercibido entre los vecinos. Julia, en cambio, solo veía el rostro de Mariela cada vez que cerraba los ojos y escuchaba, en su cabeza, la risa de su hermana cuando compartían una taza de café soluble en las noches de frío. Lo que ella aún no sabía era que, en aquel jardín donde habían encontrado a Mariela, la tierra escondía más secretos de los que la policía estaba dispuesta a admitir.
y que el hombre que la había llevado en aquel coche verde no solo conocía las calles de Tacuba como la palma de su mano, sino también las rutinas de muchas mujeres que, como Mariela, salían de madrugada a ganarse la vida en una ciudad que nunca se detenía. La noticia del hallazgo del cuerpo de Mariela se extendió por Tacuba como un incendio silencioso. En la vecindad, la gente hablaba en voz baja cuando Julia pasaba, con una mezcla de lástima y morbo en la mirada. Doña Chayo le ofrecía fiado en la tienda sin que ella lo pidiera. Algunos vecinos le llevaban comida que casi no probaba, pero lo que más le dolía a Julia no era el cuchicheo, sino la rapidez con la que todo mundo parecía resignarse. Pobrecita, qué barbaridad, que Dios la tenga en su gloria, y después a seguir con la vida como si nada. Las noches se le volvieron interminables. Cada vez que cerraba los ojos, veía el jardín de la casa donde habían encontrado a Mariela, la cinta amarilla, la sábana blanca. Una madrugada, incapaz de dormir, se levantó, prendió la pequeña televisión vieja que tenía en el cuarto y empezó a cambiar de canal, buscando distraerse. En un noticiero de madrugada vio a un reportero joven transmitiendo desde la misma casa. Los vecinos aseguran que el hombre que rentaba la vivienda era muy reservado, decía. Casi nadie lo conocía por su nombre. Algunos lo recuerdan como el licenciado, porque siempre vestía con camisa y saco, aunque el carro que manejaba era un sedán viejo color verde. La policía no ha dado a conocer su identidad, pero las autoridades no descartan que existan más víctimas enterradas en el jardín. Julia se acercó como si pudiera meterse en la pantalla. Sentía una mezcla extraña. Por un lado, terror al imaginar cuántas mujeres podían estar ahí. Por otro, una furia creciente al escuchar que el tipo era descrito como reservado, casi con respeto, en lugar de llamarlo por lo que era, un monstruo. Al día siguiente, cuando llegó a las oficinas donde trabajaba limpiando, el ambiente estaba cargado de comentarios. Las secretarias se pasaban el celular de una a otra, viendo fotos del caso en redes sociales. Dicen que ya le pusieron nombre, el estrangulador de Tacuba, comentó una. ¡Ay, hasta parece película!, respondió otra, con una mezcla de miedo y emoción. ¿Ya viste que encontraron otra fosa en el jardín? Julia se detuvo en seco, con el bote de agua en la mano. ¿Otra?, preguntó, sin poder contenerse. La secretaria volteó, sorprendida. Sí. Eso dicen en las noticias, que al remover más tierra encontraron restos de otras mujeres. Está fuerte, ¿verdad? Julia sintió que el estómago se le revolvía. Apoyó la mano libre en la pared para no perder el equilibrio. Voy a seguir trapeando el pasillo, murmuró antes de que su voz se quebrara. Ese mismo día, al salir del trabajo, en lugar de ir directo a casa, caminó de nuevo hacia la calle de la casa del jardín maldito. A pesar de que seguía acordonada, había menos policías. El espectáculo mediático estaba empezando a diluirse. Pronto, el caso sería solo uno más en una larga lista de horrores. Entre los curiosos, vio a un hombre con una cámara colgada al cuello y una libreta en la mano. No tenía pinta de reportero de televisión, más bien de periodista independiente o de esos que escriben para portales pequeños. «Disculpe», se atrevió a decir Julia, acercándose. «¿Usted es periodista?» El hombre la miró, midiendo sus palabras. «Sí. Trabajo para un medio digital». «¿Por?» Mi hermana fue una de las mujeres que encontraron aquí», dijo, tragando saliva. «Nadie me explica nada. Solo me dieron papeles y ya». El periodista frunció el ceño, sincero. «Soy Darío», se presentó. «Lo siento mucho. ¿Le han asignado algún abogado de oficio, algún asesor en la fiscalía?» Julia soltó una risa amarga. «Nada, solo me dijeron que harían todo lo posible».
Darío anotó algo en su libreta. Eso dicen siempre. Mire, si quiere podemos hablar con más calma. Estoy siguiendo este caso desde que salió la primera nota. No le prometo nada, pero a veces la prensa presiona un poco a las autoridades. La idea de confiar en un desconocido la ponía nerviosa, pero algo en la mirada de Darío, una mezcla de cansancio y genuina indignación, le dio cierta confianza. «No quiero que se olviden de mi hermana», respondió Julia. «Y si hay más mujeres aquí, tampoco quiero que se olviden de ellas». Quedaron de verse esa tarde en una cafetería sencilla, a unas cuadras de la estación del metro Tacuba. Era un lugar viejo, con manteles de plástico y olor a café recalentado, pero tenía algo importante: mesas donde nadie los escucharía con atención. Darío encendió una pequeña grabadora. «Solo si usted está de acuerdo», aclaró. «Lo que me cuente puede ayudar a armar un reportaje más completo. Podemos cambiar su nombre si prefiere». Julia negó con la cabeza. «No, quiero que sepan quién era mi hermana. Se llamaba Mariela. Tenía 22 años. Trabajaba en una panadería». Empezó a contarle todo. La rutina de Mariela, su miedo a la oscuridad, la última vez que la vio con vida, la indiferencia del Ministerio Público, la visita al CEMEFO. Darío escuchaba en silencio, haciendo anotaciones rápidas. «¿Alguien le habló de otras víctimas?», preguntó cuando ella hizo una pausa. «Solo escuché en la tele que habían encontrado más cuerpos. Nadie me dice si ya saben quiénes eran». Darío bajó la voz. «Una fuente dentro de la fiscalía me dijo que hasta ahora llevan 4 cuerpos localizados en ese jardín, todos de mujeres entre 20 y 30 y tantos años. Algunas tenían reportes de desaparición, otras ni siquiera eso». Julia sintió que se le apretaba el pecho. «¿Cómo que ni siquiera eso? Mujeres que vivían solas o con familias que nunca denunciaron. Migrantes internas, algunas venidas de otros estados. En este país», dijo Darío, con amargura, «hay mujeres que desaparecen 2 veces, primero en la calle y luego en el sistema». El silencio que siguió pesó sobre la mesa como un mantel de plomo. Julia miró su café frío, como si en el remolino oscuro pudiera encontrar una respuesta. «¿Saben quién era el hombre que vivía en esa casa?», preguntó al fin. Darío dudó un momento, como si evaluara cuánto decirle. «Lo único que han filtrado es que rentaba con un nombre falso. Dicen que trabajaba en algo de contabilidad, que siempre iba bien vestido, que pagaba puntual y que casi nunca hablaba con nadie. Pero los vecinos lo vieron entrar con varias mujeres en los últimos meses. Y casi nadie lo reportó». «¿Y la policía?», insistió Julia. «¿No tienen cámaras, placas del coche, algo?». Darío sonrió con tristeza. «En este país, a veces es más fácil rastrear un celular robado que a un asesino. Pero hay algo que me llamó la atención: el expediente de una de las mujeres que podrían estar enterradas ahí». Sacó unas hojas dobladas de su mochila. «Hace 2 años otra chica desapareció también en esta zona. Se llamaba Paola. Sus hermanos acusaron a un tipo que la rondaba, un licenciado con coche verde que siempre la invitaba a salir. Levantaron denuncia, dieron placas, descripción. El caso se quedó congelado». Julia sintió un cosquilleo en la nuca. «¿El mismo coche verde?». «El mismo. Sedán viejo, verde botella, placas del Estado de México». La policía argumentó que el número de placas no coincidía con ningún registro vigente. Y ahí se quedó todo. Julia apretó los puños. «O sea que pudieron haberlo detenido hace 2 años». «Tal vez», dijo Darío, «pero nadie movió los papeles. Y mientras tanto, él siguió caminando por aquí, respirando el mismo aire que ustedes, yendo al mercado, al Oxxo, saludando a los vecinos». El enojo de Julia se convirtió en algo más sólido, casi físico, como una piedra que se instalaba en su pecho.
«¿Qué puedo hacer yo, Darío?», preguntó. «Yo solo soy una empleada de limpieza». Él la miró con seriedad. «Precisamente por eso, usted ve cosas que otros no ven. Usted usa el transporte público, camina por estas calles, conoce las rutinas de la gente y sobre todo tiene algo que muchos no tienen, un motivo para no soltar este caso. De pronto se le ocurrió una idea. ¿Me dejaría mencionar a Mariela en el reportaje, hablar de ella, de quién era, no solo como una víctima más? Poner su foto, su historia». Julia dudó un segundo, imaginando el rostro de su hermana en una nota que cualquiera podría leer. «Sí», dijo al fin con firmeza. «Quiero que la recuerden, y quiero que si alguien sabe algo de ese hombre, lo diga». A partir de esa conversación, las cosas empezaron a moverse, aunque al principio pareciera despacio. Días después, el reportaje de Darío apareció en un portal digital. El encabezado decía: «El jardín de las que nadie quiso buscar, las víctimas del estrangulador de Tacuba». La nota no solo hablaba del caso en términos fríos, contaba quiénes eran las mujeres, sus trabajos, sus familias. Hablaba de Mariela, de su uniforme de panadería, de su risa nerviosa, de su miedo a la oscuridad. En la vecindad, algunos vecinos le mostraron a Julia la nota en sus celulares. «Mira, Julia, saliste en las noticias», dijo Leti con una mezcla de orgullo y preocupación. «No estoy buscando fama», respondió ella con calma. «No más quiero justicia». Esa exposición mediática tuvo un efecto inesperado. Otras familias empezaron a acercarse. Primero fue una señora de cabello canoso, que llegó tímidamente a la vecindad preguntando por la muchacha del reportaje. «Mi hija también desapareció por acá», dijo, con voz temblorosa. «Se llamaba Magda. Nunca nos hicieron caso». Después fue un hombre con gorra que se presentó como el hermano de una joven desaparecida en Azcapotzalco. Luego una tía que llevaba años preguntando por su sobrina, que se había ido a la ciudad y nunca regresó. Pronto, Julia se vio rodeada de historias que se parecían demasiado a la suya. Mujeres jóvenes, trabajadoras, que un día simplemente dejaron de volver a casa. Darío, al ver esto, empezó a organizar pequeñas reuniones en un salón prestado por una parroquia cercana. Allí, en sillas de plástico, las familias compartían datos, fechas, descripciones, lugares donde las habían visto por última vez. Mi hermana también mencionó una vez a un señor muy amable que le ofreció llevarla a su trabajo, comentó una de las mujeres. Dijo que parecía licenciado, que traía camisa y saco, pero que el coche estaba viejito. «La mía trabajaba en una estética», agregó otra. «Un cliente siempre llegaba al cierre, platicaba mucho con ella. Después desapareció y mi hermana también. Cuando vimos el coche donde se la llevó, era verde, de los antiguos». Las coincidencias se acumularon como ladrillos, levantando una muralla de indignación. Julia escuchaba cada historia como si fuera la suya propia. En cierto momento sintió que la rabia era tanta que si no la canalizaba en algo, iba a consumirla. «¿Y si hacemos algo más?», se atrevió a decir en una de las reuniones. «No solo hablar entre nosotros. ¿Y si salimos a la calle? Si venimos todos juntos a la fiscalía, a la casa del jardín, a donde sea, para que nos vean». Hubo un murmullo, mezcla de temor y esperanza. Algunas personas tenían miedo de exponerse, otras, cansadas de tanto silencio, empezaron a asentir. Darío intervino. «Si ustedes deciden hacerlo, yo puedo cubrirlo, y puedo hablar con otros colegas a ver si alguno se anima a venir. A veces, lo único que las autoridades entienden es la presión pública». Así nació la idea de una marcha pequeña, casi improvisada, desde la estación del metro Tacuba hasta la casa acordonada. No sería una multitud, pero sí un grupo de rostros concretos, con fotografías colgadas del cuello y cartulinas hechas a mano. Julia
que jamás se había imaginado a sí misma encabezando nada, se encontró un sábado por la mañana sosteniendo una cartulina que decía: «No fueron desaparecidas, las desaparecieron», junto a la foto de Mariela. El día anterior había soñado, no con visiones mágicas, sino con recuerdos, la última vez que su hermana le dijo: «No te preocupes, regreso al rato». Despertó con los ojos hinchados y la determinación aún más sólida. Cuando el pequeño contingente comenzó a caminar por la calzada México-Tacuba, algunos automovilistas se quedaron mirando, otros tocaron el claxon en señal de apoyo. Algunas personas se unieron espontáneamente al ver las fotos de las mujeres desaparecidas. Justicia para Mariela, justicia para Paola, justicia para todas. Los gritos retumbaban entre los edificios viejos como un eco inesperado. Julia, al frente, sentía las piernas temblorosas, pero cada paso que daba le parecía una forma de no dejar que la memoria de su hermana se hundiera en la tierra como tantas otras. Cuando llegaron a la casa del jardín, la cinta amarilla seguía ahí, aunque ya algo descolorida. Había menos patrullas, casi ningún policía, solo un par de agentes aburridos que miraban el grupo con molestia. «No pueden estar aquí, se están obstruyendo la vía», dijo uno de ellos con tono autoritario. Darío se acercó con la cámara levantada. «Solo están exigiendo información sobre sus familiares», replicó. «¿De verdad les molesta más un puñado de carteles que un asesino suelto?» El policía lo fulminó con la mirada, pero no respondió. Julia se adelantó, levantando la foto de Mariela. «Queremos que nos digan qué saben de ese hombre», gritó con la voz quebrada pero fuerte. «Queremos que nos digan si hay más mujeres aquí. Queremos que dejen de tratarnos como si nuestras hermanas, hijas y madres fueran números en un archivo». Varios teléfonos se alzaron, grabando. Darío también registró el momento. Aquella imagen, una mujer humilde, con mandil todavía manchado de cloro de su trabajo, enfrentando a la cinta amarilla, se volvió más tarde la portada de varios portales independientes. Pero en ese instante, para Julia, lo único que importaba era que su voz, por fin, sonara más fuerte que los susurros a sus espaldas. Lo que ella no imaginaba era que, mientras gritaba frente a esa casa, una figura observaba desde la distancia, detrás del parabrisas sucio de un coche estacionado a media cuadra. Un sedán verde, viejo, con pintura descarapelada en las orillas. El hombre dentro del vehículo, vestido con camisa y saco, apretaba el volante con fuerza. Sus ojos fríos se enfocaban en Julia, como si la estuviera marcando mentalmente. Para él, ella era algo nuevo, no una presa fácil, sino un obstáculo. Y los obstáculos, pensó, también podían ser enterrados. El sedán verde estuvo ahí, inmóvil, hasta que la pequeña marcha comenzó a dispersarse. Algunas familias se fueron juntas hacia el metro, otras regresaron a pie a sus colonias cercanas. Julia se quedó unos minutos más frente a la casa. Con la foto de Mariela aún entre las manos, sentía que si se iba demasiado pronto, estaba abandonando a las mujeres que seguían bajo aquella tierra revuelta. Darío se acercó a ella, guardando la cámara en la mochila. «Hiciste algo muy importante hoy», le dijo. «Puede parecer poco, pero que se haya visto esto en la calle cambia las cosas». Julia se encogió de hombros. «Mariela sigue muerta», respondió sin dureza, solo con cansancio. «Y él sigue libre». Darío la miró con seriedad. «Por ahora», matizó. «Te prometo que voy a seguirle el rastro al expediente, y si se les ocurre archivar este caso, lo voy a sacar otra vez». Julia asintió, agradecida, pero en el fondo sentía que no podía dejar todo en manos de periodistas, ni de funcionarios que aparecían solo cuando había cámaras. Algo dentro de ella, quizás la misma terquedad que siempre había tenido para seguir trabajando a pesar del dolor de espalda, le decía que tenía que seguir buscando por su cuenta. Cuando por fin se retiró de la casa,
El sedán verde arrancó en silencio, mezclándose con el tráfico de la calzada. Nadie lo notó. Nadie, salvo una niña de la vecindad cercana que jugaba a la rayuela en la banqueta y se quedó mirando cómo ese coche viejo doblaba la esquina muy lentamente, como quien memoriza cada casa del rumbo. La niña, sin entender del todo, sintió un escalofrío y se abrazó a sí misma antes de volver a saltar entre los cuadros dibujados con gis. Esa noche, de regreso en su cuarto, Julia revisó una y otra vez las fotografías de la marcha que Darío le había enviado por mensaje. En una de ellas se veía a sí misma con los ojos rojos, el cabello recogido a la carrera, la cartulina torcida entre las manos. Nunca se había visto tan expuesta, nunca se había visto tampoco tan decidida. Encendió la veladora frente a la foto de Mariela. «No sé cómo, pero te lo juro», murmuró, «voy a saber quién fue. Y si la justicia no lo alcanza, por lo menos todo mundo va a saber su nombre. No va a esconderse detrás de un apodo de periódico». Los días siguientes trajeron pequeños movimientos. El reportaje de Darío fue replicado por otros portales y una periodista de radio local lo invitó a hablar del caso. En la entrevista él mencionó a Julia y a las demás familias. Denunció la falta de seguimiento de las autoridades y exigió que la Fiscalía de la Ciudad de México abriera una carpeta conjunta para todos los casos posiblemente relacionados con el estrangulador de Tacuba. Esa presión mediática alcanzó al fin algunas oficinas donde normalmente solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el tecleo burocrático. Un subdirector de área, más preocupado por su imagen que por la justicia, decidió que era momento de mostrar resultados. Ordenó, entonces, un operativo más exhaustivo en la Casa del Jardín y la revisión de archivos viejos en busca de patrones. Mientras tanto, en Tacuba, la vida continuaba con la torpeza habitual de una ciudad que aprende a convivir con el horror. Los micros seguían llenos, los puestos de tacos seguían abriendo de noche, las cantinas seguían sonando boleros tristes, pero algo había cambiado. En las charlas de esquina, en los grupos de WhatsApp de vecindad, las mujeres se avisaban cuando llegaban a casa, compartían ubicaciones en tiempo real, se preguntaban si alguien conocía a un tal licenciado de coche verde. Una tarde, Julia estaba lavando la ropa en el lavadero común de la vecindad, cuando Leti se le acercó, inquieta. «Oye, Julia», dijo, mirando hacia la calle, como si temiera que la escucharan. «¿Te acuerdas de lo que te conté del señor que iba con Mariela en la esquina de Lauro Aguirre?» «Claro que me acuerdo», respondió Julia, dejando la prenda que tenía entre manos. «No se me olvida». Leti se mordió el labio. «Creo que lo vi hace unos días». Julia sintió que el corazón se le detenía un segundo. «¿Dónde?» «En el paradero de Tacuba, donde salen los micros para Naucalpan», explicó. «Yo venía regresando del trabajo y lo vi recargado en un coche verde, igualito al que te dije. Tenía la puerta abierta, como si estuviera esperando a alguien». «¿Te vio?» «No creo. Yo me hice la que hablaba por teléfono y me metí rápido al metro. Pero...» Leti bajó la voz. «También lo vi hace como una semana, dando vueltas por aquí, por la colonia». Julia sintió que las manos se le ponían frías, a pesar del sol fuerte de la tarde. «¿Estás segura que era él?» «Julia, no se me olvidaría su cara», aseguró Leti, «y menos el coche». La idea de que el asesino estuviera rondando de nuevo por la zona como si nada hubiera pasado le revolvió el estómago. Durante unos segundos pensó en correr directa a la fiscalía, pero recordó las veces que la habían hecho esperar horas para decirle nada. Esta vez decidió hacer algo distinto. «No vayas sola al paradero», le pidió a Leti. «Si tienes que ir, avísame o vete con alguien. Y si lo vuelves a ver, trata de tomarle una foto de lejos sin que se dé cuenta.
Leti asintió, aunque la idea la asustaba. Esa misma noche, Julia llamó a Darío. «¿Lo vieron?», dijo, sin siquiera saludar. «El coche verde, al hombre, en el paradero». Darío no tardó en responder. «Voy a hablar con la fiscalía», dijo. «Esta vez no pueden ignorar un testimonio así, con todo lo que ya salió en prensa». Pero la realidad fue más terca que las buenas intenciones. Cuando Darío mencionó la nueva información a un agente con el que tenía contacto, recibió la respuesta de siempre. «Estamos trabajando en varias líneas de investigación», dijo el funcionario. «No podemos actuar solo porque una vecina cree haber visto a alguien parecido». «¿Y qué necesitan?», preguntó Darío conteniendo la rabia. «¿Que vuelva a matar?». «No exagere, licenciado», replicó el agente. «Mire, si sus testigos quieren aportar datos, que vengan a ratificarlos por escrito». Darío colgó con la sensación de estar golpeando contra un muro de concreto. Se lo contó todo a Julia al día siguiente. «No se van a mover», dijo ella con amargura. «No hasta que tengan algo que les garantice salir en la foto diciendo que ya atraparon al monstruo. O hasta que alguien haga el trabajo por ellos», añadió Darío, pensativo. En los días que siguieron, Julia y Leti empezaron a fijarse más en los coches que circulaban por la colonia. Cada sedán verde que pasaba las ponía tensas, hasta que descubrían que era de algún vecino. Esa vigilancia constante las mantenía en alerta, pero también agotadas. Una noche de viernes, Julia salía del edificio de oficinas más tarde de lo habitual. Había tenido que quedarse a limpiar después de una reunión que dejó la sala de juntas hecha un desastre. Eran casi las 10 cuando cruzó la recepción con su bolsa al hombro. El vigilante, don Eliseo, le levantó la mano en señal de despedida. «Que descanse, señorita Julia. Cuídese mucho, ya ve cómo anda la cosa». «Gracias, don Eliseo». «Igualmente». Al salir a la calle, el aire olía a gasolina y a lluvia reciente. Las luces de los coches se reflejaban en los charcos. Julia apretó la bolsa contra el pecho y caminó hacia la parada del microbús. Había poca gente, solo un par de jóvenes con audífonos y una señora mayor que cargaba una bolsa del mercado. Entonces lo vio. Estacionado a unos metros de la parada, medio oculto bajo la sombra de un árbol, estaba un sedán verde, viejo, con la pintura opaca. El motor estaba apagado, pero se veía una silueta en el asiento del conductor. Julia sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «Puede ser otro coche», trató de decirse. «No todos los autos verdes son de él». Pero cuando el hombre dentro del coche encendió un cigarro, la luz naranja iluminó por un segundo su rostro, frente amplia, cabello peinado hacia atrás, camisa clara, saco oscuro. Sus ojos se movieron hacia la parada, atentos. Julia tragó saliva. Todo en ella quería darse la vuelta y regresar corriendo al edificio. Pero entonces pensó en Mariela, en la foto en blanco y negro del CEMEFO, en las otras mujeres cuyos nombres había aprendido en las reuniones. Pensó en Leti, diciéndole: «Lo vi en el paradero», y en el policía minimizando el testimonio. Sacó el celular con manos temblorosas y, fingiendo revisar mensajes, abrió la cámara. Se giró apenas unos grados, como si estuviera tomando una selfie, y presionó el botón varias veces, apuntando hacia el coche. El flash, por suerte, estaba apagado. En la pantalla alcanzó a ver una imagen borrosa del sedán y, en una de las fotos, el rostro del hombre medio girado hacia la cámara. En ese mismo instante, él pareció notar el movimiento. Se incorporó un poco en el asiento y entrecerró los ojos, tratando de distinguir si Julia lo miraba a él o a otra cosa. Un microbús llegó en ese momento y se detuvo justo entre la parada y el coche verde, bloqueando la vista mutua. El chofer abrió la puerta con un rechinido. «¡Tacuba! ¡Metro Tacuba! ¡Súbanse!».
Julia no lo dudó. Subió casi de un salto, pagó el pasaje y se fue hasta el fondo, donde pudo asomarse por la ventana trasera. El sedán seguía ahí, pero el hombre ya no miraba hacia la parada. Encendió el auto y se incorporó al tráfico, perdiéndose entre las luces de la noche. Durante todo el trayecto, Julia apretó el celular como si fuera un salvavidas. En cuanto llegó a su cuarto, cerró la puerta con seguro, se sentó en la cama y revisó las fotos. El corazón le latía tan fuerte que le costaba enfocar la vista, pero cuando por fin logró acercar una de las imágenes, lo vio con claridad. El rostro del hombre, suficientemente nítido como para reconocerlo, y las placas del coche, parcialmente visibles en otra foto. Llamó a Darío de inmediato. «Lo tengo», dijo apenas él contestó. «Le tomé fotos al coche, a él, a las placas». Hubo un silencio breve del otro lado de la línea, seguido de un suspiro incrédulo. «Mándamelas ya», pidió Darío. «Y no salgas sola los próximos días. Te lo digo en serio, Julia. Si es él, y se dio cuenta, podría intentar acercarse». Ella tragó saliva. «Ya no tengo miedo de verlo», respondió. «Me da más miedo que siga llevando mujeres en ese coche y nadie haga nada». Le envió las fotografías. Darío, al recibirlas, sintió que algo en el caso cambiaba de peso. Ya no eran solo historias y descripciones vagas. Ahora había un rostro, un coche, unas placas, un lugar y una hora. Se pasó buena parte de la noche haciendo llamadas. Un contacto suyo en un medio más grande se interesó al ver la imagen. «Con esto podemos presionar mucho más», dijo. «Pero necesitamos que la Fiscalía confirme, aunque sea extraoficialmente, que las placas tienen reporte o que ya lo tenían en algún expediente». Darío insistió con sus fuentes en la institución. Al principio recibió la misma evasiva. «No podemos comentar sobre una investigación en curso». Pero cuando mencionó que las fotos podían hacerse virales en cuestión de horas, la actitud cambió. «Mire, off the record», terminó confesando un agente. «Ese coche ya figuraba en un expediente de hace años, pero el registro estaba incompleto. Si hacen pública la foto, nos van a reventar». «No es nos van a reventar», corrigió Darío, con enojo contenido. «Es que se van a enterar de que dejaron suelto a un asesino que pudieron haber detenido. Sin embargo, aquella noche no obtuvo más detalles. Colgó con frustración, pero también con la certeza de que tenían algo demasiado valioso para guardarlo en un cajón». Por la mañana, Julia despertó con la sensación de no haber dormido nada. Revisó su celular. Tenía varios mensajes de Darío. «Voy a publicar las fotos en una segunda parte del reportaje. Te aviso antes de que salga. Por favor, de verdad, no andes sola. Este tipo podría reconocer tu cara». Julia se miró al espejo. Tenía ojeras profundas y el cabello alborotado, pero sus ojos se veían distintos. Ya no eran solo los de una mujer rota por el duelo. Había algo más, una determinación dura, casi peligrosa. «Si me acercaste a él, Mariela», susurró mirando la foto de su hermana, «no voy a echarme para atrás». Ese mismo día, el nuevo reportaje de Darío se publicó con un título que no dejaba lugar a ambigüedades. «El coche del estrangulador». La pista que la Fiscalía ignoró durante años. En la nota aparecía, difuminado parcialmente, el rostro del hombre que Julia había fotografiado, junto con el coche verde y las placas. El texto narraba cómo Julia lo había captado a la salida de su trabajo, cómo ese vehículo coincidía con descripciones de testigos de otros casos, y cómo las autoridades tenían registros previos relacionados con esas mismas placas. La reacción fue inmediata. En redes sociales, la gente empezó a compartir la nota. Algunas mujeres escribieron en los comentarios que creían haber visto ese coche rondando por otras colonias del poniente de la ciudad.
Un par de perfiles anónimos aseguraron que el hombre de la foto les resultaba familiar. «Creo que trabajaba en una oficina de contabilidad en el centro», escribió uno. «Yo lo vi varias veces en un tianguis de Azcapotzalco», comentó otra persona. Frente a esa avalancha de exposición, la Fiscalía ya no pudo seguir guardando silencio. Esa misma tarde emitieron un comunicado breve. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga diversas líneas relacionadas con los hallazgos de cuerpos en un domicilio de la colonia Tacuba. En atención a nueva información difundida por medios de comunicación, se han reforzado las labores de localización de un hombre posiblemente vinculado a los hechos. Para el público en general, podía sonar a una respuesta tibia. Para Julia, en cambio, era la primera vez que la institución reconocía, aunque fuera de forma indirecta, que había un hombre específico al que estaban buscando. Pero si la Fiscalía lo había notado, él también. Esa noche, mientras Julia lavaba los trastes en el pequeño fregadero de su cuarto, alguien tocó suavemente a la puerta de la vecindad. No fue un golpe fuerte, ni insistente. Fue un toque casi educado, 3 golpecitos espaciados. Ella escuchó a lo lejos la voz de doña Chayo. «¿A quién busca, joven?» «Buenas noches, señora», respondió una voz masculina, cordial, con tono de oficina. «Estoy buscando a la señorita Julia. Trabajo en la Fiscalía. Venimos a hablar con ella sobre el caso de su hermana». Doña Chayo, como siempre, estaba sentada detrás del pequeño mostrador de la tienda, viendo una telenovela en una televisión diminuta cuando escuchó los golpes. A esas horas, casi nadie tocaba la puerta de la vecindad si no era vecino. Se asomó con precaución, sujetando el mandil. «¿La señorita Julia?», repitió. «¿Y de parte de quién dijo?». El hombre sonrió. Llevaba camisa clara, un saco oscuro y una carpeta bajo el brazo. Podía pasar por cualquier empleado público, cansado de tanto papeleo. «De la Fiscalía, señora», dijo, mostrando rápido una credencial plastificada que doña Chayo apenas alcanzó a ver. «Venimos a felicitarla. Digo, a hablar con ella por la información que ha aportado al caso. Es muy importante». La palabra Fiscalía tenía cierto peso. Desde que la historia de Mariela había salido en los portales, en la vecindad todos sabían que Julia vivía entre citas ahí y reuniones con periodistas. «Ah, sí, claro», respondió doña Chayo, algo confundida. «Déjeme ver si está en su cuarto». Abrió la reja de la vecindad y lo dejó entrar. El hombre caminó despacio por el pasillo, observando las puertas, las ventanas llenas de macetas, las cuerdas de ropa. Cada paso parecía medir distancias. «Es el cuarto del fondo, mano izquierda», le indicó doña Chayo. «A ver si ya llegó, porque sale muy temprano a trabajar». Él agradeció con una sonrisa suave y siguió avanzando. Sus zapatos sonaban apagados sobre el piso de cemento. Cuando estuvo cerca del cuarto de Julia, se detuvo unos segundos, escuchando. Dentro se oían platos y el murmullo de la televisión. Llamó con los mismos 3 golpecitos. Julia, que en ese momento enjuagaba un plato, se quedó inmóvil. Acababa de oír, a lo lejos, la palabra Fiscalía. El corazón le dio un vuelco. Pensó en Darío, en las fotos, en el comunicado. Era lógico que tarde o temprano vinieran a verla. Pero algo en esos golpes, tan suaves, tan medidos, la puso tensa. «¿Quién es?», preguntó, sin acercarse del todo a la puerta. «Señorita Julia», respondió la voz del hombre amable. «Disculpe que la moleste a estas horas. Soy el licenciado Ramírez, de la Fiscalía. Quisiéramos hacerle unas preguntas adicionales sobre el caso de su hermana. No será mucho tiempo». El título de licenciado le retumbó en la cabeza. Leti le había hablado del licenciado que rondaba a las muchachas. En el edificio de oficinas, muchos hombres se hacían llamar licenciados, y el asesino también.
Julia miró su celular sobre la mesa. Al lado, la foto de Mariela, recortada y pegada a un cartoncito. Una parte de ella quería abrir, cumplir con lo que cualquier ciudadana haría. Otra, la que había aprendido a desconfiar incluso del policía, que se supone debía ayudarla, le gritaba que esperara un poco. ¿Podría mostrarme su credencial por debajo de la puerta, por favor?, pidió, tratando de sonar normal. Hubo un silencio mínimo, apenas un segundo, pero suficiente para que se le erizara la piel. Después, el hombre soltó una pequeña risa. «Claro, claro, qué desconfiada», dijo, con tono casi juguetón. «Está bien que sea precavida». Se agachó. Julia vio por la ranura cómo algo plastificado se acercaba al piso. Podía leer Fiscalía General de Justicia y un escudo. La foto, sin embargo, estaba borrosa por la distancia. Algo no encajaba. El sello parecía impreso sobre un plástico barato, no grabado como los que ella había visto en los escritorios de la institución. «Ve», añadió él, «no vengo a hacerle daño. Al contrario, gracias a usted, estamos avanzando mucho en la investigación. Ese «no vengo a hacerle daño» le sonó demasiado a los «no muerdo» que dicen los perros antes de enseñar los colmillos. Julia tragó saliva. «Un momento, por favor», dijo. «Voy a llamar a mi periodista, perdón, a mi asesor, para confirmar que la fiscalía envió a alguien». El tono del hombre cambió, apenas perceptible. «No hace falta, señorita. Esta visita es de rutina. Además, como comprenderá, nosotros no vamos avisando a la prensa cada vez que hablamos con un familiar». Julia ya tenía el celular en la mano. Escribió rápido a Darío. «Alguien de la fiscalía en mi puerta. Dice que es licenciado Ramírez. ¿Tú sabes de esto?» Los minutos se le hicieron eternos. El hombre volvió a tocar, esta vez con un poco más de fuerza. «No tengo toda la noche, señorita. Solo son unas preguntas». Del otro lado, el mensaje de Darío apareció al fin. «No mandaron a nadie todavía. No abras. Llama a la policía. Mándame tu ubicación». El estómago de Julia se encogió. Sintió un frío que no venía del clima. «Disculpe», dijo levantando la voz. «Mejor voy a la fiscalía mañana. No puedo recibirlo ahora». Hubo un golpe seco en la puerta, esta vez más fuerte. Doña Chayo, al fondo del pasillo, levantó la cabeza desde la tienda. «Señorita Julia», la voz ya no sonaba tan amable, «le estoy hablando en buena voluntad. Si no coopera, podría estar obstruyendo la investigación». Julia respiró hondo. «Mañana voy. No estoy sola», mintió. «Mi cuñado está aquí y no le gusta que venga gente sin avisar». El hombre guardó silencio. Julia se imaginó su rostro, calculando. Escuchó sus pasos alejarse unos centímetros, como si se apartara de la puerta. Luego, el mismo caminar pausado de vuelta por el pasillo. «Gracias, señora», lo oyó decirle a doña Chayo. «Parece que no está. Regresaremos otro día». La reja se cerró. Después, el sonido de pasos alejándose hacia la calle. Pero Julia no se movió. Esperó varios minutos, con la espalda pegada a la pared, el celular en la mano, la respiración contenida. Cuando por fin se atrevió a asomarse por la cortina de la ventana, vio, estacionado a media cuadra, un coche verde viejo, el sedán. El hombre abría la puerta del conductor, se acomodaba en el asiento y arrancaba con calma, como si solo hubiera ido a visitar a un conocido. A Julia le temblaron las piernas. Volvió a tomar una foto, esta vez desde la ventana, enfocando las placas. Después marcó al número de emergencia, con la voz aún temblorosa, y dio todos los detalles: nombre falso, coche, color, placas. Intento de hacerse pasar por funcionario. La operadora prometió mandar una patrulla. Julia sabía, por experiencia, que eso podía significar muchas cosas, menos llegar de inmediato. Pero esta vez, al menos, quedaría un registro.
Darío llegó a la vecindad unos 20 minutos después, sudando y con la cámara colgando al cuello. Julia lo esperaba en la puerta, todavía pálida. «¿Estás bien?», preguntó él antes que nada. Ella asintió, aunque las manos la traicionaban. Era él, Darío, estoy segura, la voz, la forma de hablar y el coche. Le mostró la foto tomada desde la ventana. «No solo es él», dijo Darío con los ojos muy abiertos. «Mira las placas. Son las mismas que aparecían en el expediente de Paola. Esta vez no pueden decir que no lo vieron». La patrulla llegó al fin, con 2 policías cansados que parecían tener más prisa por irse que por investigar. «Pues si ya se fue, no hay mucho que podamos hacer», dijo uno encogiéndose de hombros. «Pero dejamos asentado el reporte». Darío intervino. «No es cualquier reporte. Este hombre podría ser el asesino de al menos 4 mujeres. Y se está haciendo pasar por personal de la fiscalía. Si no lo toman en serio, mañana puede venir a buscarla otra vez». El policía lo miró con fastidio, pero ver la cámara encendida lo hizo corregirse. «Vamos a informar a la coordinación», dijo con un tono más formal. «Y vamos a pedir rondines más constantes por la zona». No era suficiente, pero era algo. Después de que se fueron, Darío y Julia se quedaron sentados en el escalón de la vecindad. La noche se sentía pesada. «Lo provocamos», dijo Julia en voz baja. «Al salir en los reportes, al mostrar su coche, ahora sabe quién soy». «Ya sabía quién eras desde que te vio frente a la casa del jardín», respondió Darío. «Lo que hicimos fue sacarlo de las sombras. Un asesino así actúa mejor cuando nadie lo ve, cuando la gente olvida. Ahora tiene miedo». Julia lo miró, incrédula. «¿Miedo? Si vino hasta aquí». «Porque se siente acorralado», explicó él. «Muchos asesinos seriales, cuando sienten que están perdiendo el control, se vuelven más imprudentes. Eso también los delata». Esa misma noche, Darío escribió una tercera entrega sobre el caso. El estrangulador toca la puerta. Así intentó hacerse pasar por fiscal el hombre del coche verde. En ella, con el consentimiento de Julia, relató el intento de visita. Incluyó la foto desde la ventana y el reporte a emergencias. No mostró la fachada de la vecindad para protegerla, pero detalló el modus operandi del falso funcionario. La nota se viralizó mucho más que las anteriores. La idea de un asesino que se hacía pasar por autoridad para acercarse a sus víctimas tocó una fibra profunda en una ciudad acostumbrada a la desconfianza. Programas de radio, canales de YouTube y cuentas de redes sociales dedicadas a temas de seguridad retomaron la historia. Bajo esa presión, la Fiscalía ya no pudo limitarse a comunicados tibios. La mañana siguiente, el vocero apareció en una conferencia improvisada. «La Fiscalía está investigando a un individuo que se ha hecho pasar por servidor público para acercarse a familiares de víctimas», dijo. «A raíz de nueva información aportada por la ciudadanía y por medios de comunicación, hemos solicitado órdenes de cateo y de aprehensión relacionadas con el caso de los homicidios de Tacuba». Para Julia, más que las palabras, fue importante lo que pasó después. Patrullas rondando de verdad la colonia, agentes tocando puertas para preguntar si alguien conocía al hombre de la foto, revisiones de cámaras de seguridad de la zona de Marina Nacional y de la calzada México-Tacuba. Una semana después, la noticia llegó a ella no por la televisión, sino por una llamada de Darío. «Lo detuvieron», dijo sin rodeos, «en Naucalpan, Estado de México. Lo tenían grabado en varias cámaras donde se llevaba a otras mujeres en ese coche. Un policía de tránsito lo reconoció por las fotos, intentó detenerlo por una revisión de rutina. Y el tipo se puso nervioso, quiso huir. Lo alcanzaron. Julia sintió que las fuerzas la abandonaban. Se sentó en la cama. ¿Es seguro que es él? Encontraron en su casa cosas de las víctimas»,
respondió Darío. Ropa, identificaciones, una libreta con nombres y fotografías, muchas fotografías. Hubo un silencio largo. ¿De Mariela también?, preguntó Julia con voz apenas audible. Sí, dijo él con cuidado. Tenía la tuya también, de la marcha, de cuando fuiste a la casa del jardín, de la vecindad. Julia cerró los ojos. Una parte de ella sintió un escalofrío al saber que había sido observada tanto tiempo. Otra, sin embargo, se aferró a un pensamiento. No soy solo una víctima en su libreta. También fui quien lo sacó de las sombras. Los días que siguieron estuvieron llenos de trámites. Reconocimiento formal, declaraciones, audiencias. Julia, junto con otras familias, acudió al juzgado donde el hombre, esposado y con traje de preso, escuchaba los cargos en su contra. No lo llamaron monstruo en el expediente. Lo llamaron por su nombre completo, por primera vez visible para todos. No era un espectro ni un apodo de periódico, sino un hombre de carne y hueso al que podían mirar a los ojos. Cuando su mirada se cruzó con la de Julia, hubo un segundo de tensión. Él la observó con curiosidad, como si midiera cuánto daño le había hecho esa mujer que limpiaba oficinas y pegaba cartulinas. Ella, en cambio, lo miró sin apartar la vista, sosteniendo la foto de Mariela contra el pecho. No dijo nada. No necesitaba insultarlo, ni gritarle. Su mera presencia ahí, viva, firme, era una forma de victoria. El proceso fue largo. Abogados, peritos, testigos. Algunas de las familias no pudieron recuperar el cuerpo de sus hijas o hermanas, solo fragmentos, indicios, coincidencias genéticas. Aún así, poco a poco se fue construyendo el caso. La prensa comenzó a llamarlo oficialmente el estrangulador de Tacuba, pero Julia y las demás insistieron en que, en cada nota, se mencionaran los nombres de las mujeres, no solo el de él. Que no se quede solo su rostro, decía ella, que también se conozca quiénes fueron ellas. Al final, el tribunal lo declaró culpable de múltiples feminicidios y desapariciones. La sentencia fue larga, ejemplar en el papel. Algunos celebraron la justicia alcanzada. Otros señalaron todo lo que pudo haberse evitado si las autoridades hubieran actuado años antes. Para Julia, la justicia no era una palabra limpia, sino un terreno irregular. Por un lado, saberlo tras las rejas le daba cierta paz. Por otro, ninguna sentencia le iba a devolver a Mariela. El día que salieron del juzgado, varias familias se reunieron afuera. Había sol, pero el viento de la ciudad arrastraba un ligero frío. Darío les tomó una foto grupal. Madres, hermanas, tías, todas sosteniendo las imágenes de sus desaparecidas. Julia, en medio, levantaba la de Mariela. ¿Y ahora qué, Julia?, le preguntó Leti, que se había acercado, tímida, a acompañarla. Julia miró la fachada gris del edificio, las escaleras, la calle llena de gente que iba y venía sin saber nada de lo que acababa de pasar adentro. «Ahora seguimos», dijo con voz tranquila pero firme. «Porque él ya no va a matar, pero hay muchos como él. Y no pienso quedarme callada». No lo dijo de golpe, pero poco a poco empezó a asistir a más reuniones de familias, a marchas, a foros comunitarios. Contaba la historia de Mariela no solo como una tragedia, sino como un ejemplo de lo que se podía lograr cuando las víctimas se negaban a ser solo números. Su experiencia con Darío la animó a colaborar con otros periodistas y colectivos que buscaban visibilizar casos de violencia contra mujeres. En Tacuba, la vecindad volvió a su rutina. Los niños jugando en el pasillo, la ropa colgando, la tele de Doña Chayo a todo volumen, pero algo se había transformado en la manera en que se miraban entre ellos. Cuando una muchacha tardaba más de lo normal en llegar, los vecinos se preguntaban, llamaban, acompañaban. Surgieron chats de WhatsApp para regresar juntas de noche, acompañadas por mensajes de «ya llegué».
En el jardín de la casa donde habían encontrado a Mariela y a las otras mujeres, la fiscalía terminó sus excavaciones y cerró el inmueble. Durante un tiempo, el lugar quedó abandonado, con las ventanas tapiadas y la reja oxidada. Hasta que, un año después, un grupo de vecinos y colectivos logró que se convirtiera en un pequeño memorial. Pintaron en la pared nombres, flores, frases. Julia fue el día de la inauguración. Se quedó un rato frente al pedazo de muro donde alguien había escrito: «Aquí también floreció la resistencia de quienes no se resignaron al silencio». Dejó una flor blanca a los pies de esa frase. «Mira, Mariela», susurró, «no pudiste escapar de ese jardín, pero tu nombre ayudó a que otras ya no terminen aquí». Se sentó en una banca, mirando el espacio. Los pájaros picoteaban la tierra donde antes habían cavado fosas. El aire olía a tierra húmeda y a pan dulce de la panadería cercana. Por primera vez en mucho tiempo, esa mezcla no le pareció una ofensa, sino un recordatorio. La vida seguía, pero no como antes, seguía con ojos más abiertos. Darío se sentó a su lado, con una libreta cerrada en las manos. «Estoy escribiendo un libro sobre el caso», le dijo. «No de morbo, sino de todo lo que ustedes hicieron. Quiero hablar de ti, de las otras familias, del jardín convertido en memorial». Julia lo miró, sonriendo apenas. «Escribe lo que quieras», respondió. «Pero acuérdate de algo. Esta historia no es solo de un monstruo. Es la historia de cómo nos negamos a que el miedo tuviera la última palabra». Él asintió. «Lo sé, y eso es lo que la hace distinta». Cuando el sol empezó a bajar, tiñendo de naranja las fachadas gastadas de Tacuba, Julia se levantó. Tenía que madrugar al día siguiente. Los pisos de la oficina no se limpiarían solos, pero ahora, cada vez que acomodaba las sillas de la sala de juntas o trapeaba los pasillos, lo hacía con otra conciencia. Sabía que su voz, la de una empleada de limpieza que muchos ni siquiera saludaban, había sido capaz de empujar un caso hasta donde nadie creía posible. En la televisión, de vez en cuando, todavía hablaban del estrangulador de Tacuba, como un capítulo cerrado de la nota roja. Pero en los pasillos de la vecindad, en las marchas, en las pláticas entre mujeres en la parada del micro, lo que se repetía no era el nombre de él, sino los de ellas: Mariela, Paola, Magda, las que nunca fueron denunciadas, las que siguieron apareciendo en la memoria de quienes se negaban a olvidarlas. Y así, en medio del ruido constante de la ciudad, Tacuba aprendió a vivir con la cicatriz de aquel monstruo, no para ocultarla, sino para señalarla cada vez que alguien intentaba decir que no pasa nada. Porque, gracias a una mujer que limpiaba oficinas, a un periodista terco y a familias que se rehusaron a callar, quedó claro que incluso el jardín más oscuro puede convertirse en un lugar donde crezca algo distinto al miedo. La decisión, por fin, de no volver a dejar solas a las que caminan de madrugada para ganarse la vida.